tomo posesión real y material de estos mares y tierras de la Mar del Sur en el nombre de los reyes de Castilla, a los cuales corresponde su imperio y señorío, ahora y en cualquier tiempo hasta el día del juicio final del hombre. Con fórmula, si pretenciosa y altisonante, exhaustiva y acorde con los usos de la época, Vasco Núñez de Balboa puso bajo la autoridad de España la inmensidad donde lo que tras Colón latía germinó, y el exceso que ofrecer al mundo las Américas se nos hizo pequeño. Exceso el que este especialista en generalidades, no experto y un punto ácrata, perpetrará al sintetizarles la hazaña que hizo del Pacífico la Mar del Sur de Balboa durante casi 3 siglos un lago español donde, tras la circunnavegación, el galeón de Manila culminó la puesta en pie del proceso globalizador que tanto han oído hablar antes. Proceso cuyas características, redes comerciales continentales, grandes urbes y flujos de población, redes comerciales, mercados financieros integrados y rutas marítimas seguras, pusieron ya en pie las Españas del XVI. Si los 3 primeros son definitorios, el cuarto es imprescindible. Y así, al igual que Roma hizo su Mare Nostrum, España hizo su lago español. Pues bien, con este lago en el horizonte, les pondré, contextualizando la hazaña, ante la inmensidad donde ésta se llevó a cabo. Lo universal o católico, no se lo digan al pater, o católico, que llevó al reparto del mundo que en globalización terminó. Lo imperial, del cómo se llevó a cabo la hazaña. Y, si tiempo quedase, lo humano del crepúsculo. La inmensidad. Geofísica, los datos que figuran en la pantalla les hablan de lo inmenso que es el llamado hoy Océano Pacífico, pero me limitaré a señalarles 2 puntos. A poniente, el estrecho de Malaca en manos portuguesas desde 1511, y a levante, el estrecho de Magallanes, si el estrecho abierto en 1520, no es hasta casi 100 años más tarde, cuando el Cabo de Hornos lo monta el holandés Lemaire. En lo climatológico, corrientes, etc., doy por supuesto que ustedes conocen las líneas generales de corrientes y vientos aquí. Tan solo les enfatizaré un aspecto: los monzones de componente sur de junio a septiembre, anualmente. En cuanto a la geopolítica, en la orilla levante, los 40 millones de habitantes de las Américas, la llegada de Colón que se supone había, sin organización excepto incas y aztecas, no fue una dificultad para hacer que esa orilla fuese española al poco tiempo. En el 42 y en el 53 se había llegado desde el actual Oregón hasta Chiloé. En el seno del Pacífico, 3 grupos de islas habitadas por gentes llegadas 3.000 años antes de las actuales China e Indonesia. 3 grupos de islas sin organización para suponer un problema
para los europeos que allí llegaron, Polinesia, Micronesia, Melanesia. Otra cosa era la orilla occidental, bastante más compleja, excepto Siberia Oriental, también un desierto humano en la época. Veamos con un poco de detalle cómo era esta orilla occidental. En la parte sur, el Indostán y la actual Indonesia, un conglomerado de sultanatos y estados hindúes en lucha entre sí. Sultanatos y estados hindúes. Allí llega primero a Goa Alonso de Albuquerque, a las Molucas un año más tarde, y a reseñar que el imperio mogol que unifica el Indostán no supuso una gran interferencia con los europeos que allí estaban o que allí fueron llegando. No olviden, 100 millones de habitantes en el Indostán, 18 en Indonesia. En España, Castilla y Aragón juntos, no llegábamos a los 7 millones en la época. Malaca, un sultanato desde 1401 que toma Alonso de Albuquerque, el Marte portugués, en 1511. Malaca, Singapur, ese esencial estrecho para la navegación. La actual Indochina, Vietnam, Camboya y Siam no tienen mayor trascendencia en lo que nos ocupa, salvo por sus mercancías, vasallos de la China. Saltemos al norte, Corea, también un vasallo de la China, una cierta diferencia religiosa entre unos y otros, y teniéndoselas duras con Japón. Japón, el estado militar, o el estado fuerte militarmente, perdón, el estado fuerte militarmente de la zona, estaba en la época dividido, luchas de estados feudales en guerra. Tampoco era algo sólido, pero que le llevaban a pelear con todo su entorno. Tan es así que China en un determinado momento prohíbe el comercio con Japón. Y llegamos al gigante de la región, China, 150 millones de habitantes. De él mencionaré los viajes de Zheng en el primer tercio de ese siglo XV. También un cambio de mentalidad en la época, en mi opinión, lo profundo. Lo que decía el profesor antes, que las raíces, la psicología, la filosofía, o como ustedes quieran llamar, que están en el fondo de la historia, un cambio de mentalidad y las dificultades en la frontera norte y noroeste de China, se hacen idea, los pueblos mongoles, etcétera, etcétera, le llevan a retirarse de las costas e incluso a prohibir construir barcos grandes. Los piratas, coreanos, japoneses y chinos propiamente, quiero decir, de nación, acentúan esa retirada. Mencionar que Portugal llega al Río de las Perlas, el antepuerto de Macao y del hoy Hong Kong, en 1513. Portugal, que llegó mucho antes que nosotros, unas décadas antes. En resumen, estos son los viajes de Zheng He. Viajes no de conquista, de exploración, diplomáticos, de comercio. En cada uno de ellos llevaba flotas de hasta 50 o más naves. Una de ellas, la nave del tesoro. 50 o más naves, con una las naves del tesoro. Si tenemos en cuenta estas navegaciones y la diferencia que hay entre una nave del tesoro china y la San Gabriel de Vasco de Gama, diremos, caramba, muchos se atrevieron, por muy exagerada que resulte la imagen de la nave del tesoro, que algo tendrá. Por suerte, como han visto antes, para Portugal y España, China se había prohibido las grandes flotas, los grandes barcos, se había retirado de la mar. En resumen, todos en la zona, el conjunto de la zona, son desarrollo cultural parecido al europeo, desarrollo material similar, con una población 5 veces superior al de toda la Europa de la época. Y, amén,
de la capacidad o la potencia marítima que tuviesen ahí, 4 enclaves portugueses cuando España llega al área. Y lo universal, lo católico, sí, padre, lo católico, que llevó al reparto del mundo que en globalización terminó. Pues las naciones, como todo lo humano, para mantenerse saludables, han de crecer en territorio o en riqueza. Y en aquella Europa fragmentada y en lucha permanente, solo era posible este crecimiento allende los mares, donde habitaban pueblos no cristianos. La Iglesia, para evitar que ante esos pueblos no cristianos sus fieles peleasen entre sí, reparte el mundo, reparte la influencia de estos pueblos suyos en el mundo en dos partes, y lo hace en 2 ocasiones. Por cierto, loable intento diplomático de evitar conflictos, loable y temprano. Intento. ¿De qué riqueza hablamos? De las especias. Si bien especias hay en todo el mundo, estas tan solo se producían en el sudeste asiático y en las Molucas, la India y las Molucas. El comercio de las especias, junto con el de la seda, era intemporal, desde mucho antes. El Imperio Romano ya lo llevaba a cabo, pero por tierra y por mar, por supuesto. Pero al hacerse el Imperio Otomano con el Oriente Próximo y el norte de África, tanto las rutas terrestres como las marítimas quedaron cortadas. Es pues la búsqueda de nuevas derrotas para llegar a las especies la que mueve, en este caso a España y Portugal, a buscar nuevas derrotas para llegar hasta allí. El interés comercial que decían antes, naturalmente. ¿Y quiénes podían ir allende los mares en la época? Pues la situación marítima en la época era la que les muestro. Las 3 grandes potencias navales del Mediterráneo estaban embarcadas y tenían suficiente con ello con disputar el Mediterráneo a los turcos. Venecia, Génova y Aragón. En el norte, la Unión de Kalmar de los países nórdicos se limitaba a su entorno geográfico. La Liga Hanseática, potente, estaba ya en decadencia y no era muy proclive a aventurarse en el Atlántico. Inglaterra y Holanda no contaban todavía en la mar. Francia estaba en proceso de consolidación. Tan solo Portugal y Castilla, España, se aventuraban allende los mares. En esta carrera por el Atlántico, Portugal llegaba a ventaja desde 1434, cuando Gileanes monta el temido Cabo Bojador. Decía Pessoa, para pasar el Cabo Bojador hay que pasar más allá del dolor. Con esta ventaja, diversas bulas, las que la Iglesia emite para evitar que sus fieles peleen ante los no cristianos, las diversas bulas que bien, les muestro tan solo, y el Tratado de Alcasovas, llevan al reparto del mundo en 2, al norte del paralelo de Cabo Bojador, 26 norte, España, Castilla, España, al sur Portugal, Ayuso contra Guinea, pero al llegar Colón a las Américas, por cierto, en el paralelo 23 norte, Isabel y Fernando ven claro que hay que cambiar, no que el mundo se reparta en 2, no, sino la orientación del reparto, en lugar de por paralelo, hacerlo por meridiano.
y a tal fin se solicitan, lo digo con las comillas que ustedes estimen, las bulas alejandrinas. Bulas alejandrinas que culminan, les voy mostrando la progresión de Portugal en puntos por África y el Índico hasta llegar a las Molucas. Las bulas alejandrinas se culminan cuando Alejandro, obispo de Roma, al rey y a la reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia y de Granada, otorga todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, situadas hacia el occidente de una línea del polo ártico al polo antártico, trazada a 100 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde, que no fuesen poseídas por cualquier rey o príncipe cristiano antes de la Navidad de 1493. El Tratado de Tordesillas, llevando la línea a 370 leguas al oeste, da formato y valor legal a este tratado. El oriente para Portugal, el occidente con el que sería el lago español para España. El testamento de Adán que reclamaba el rey de Francia, chámenlle como queiran. Lo imperial de la puesta en escena de la situación. Por las orillas, Núñez de Balboa lo había hecho de facto, la posesión, había que hacerlo de jure, o al revés. De jure Núñez de Balboa, había que hacerlo de facto ahora. Por las orillas, por la mar, y con un añadido que, si el tiempo... estupendo, son casi 5, me lo permite. Llegados los españoles sí, son I5. No, yo tengo I5. Llegados los españoles al centro a la América Central, me había prometido doña Cristina unos 30 o 60 minutos. Sí. Las navegaciones al norte y al sur son complicadas por las corrientes y vientos que antes vimos, pero llegado Cortés a Veracruz, en poco tiempo se llega hasta Cabo Mendocino y se interrumpe la exploración porque no merece la pena ir más al norte. Al sur, después de haber llegado a Chiloé en lentas navegaciones costeras, Juan Fernández encuentra que, saliendo hacia el oeste a coger vientos favorables del oeste, la derrota el Callao, Valparaíso, que antes llevaba 6 meses, la reduce a 4 semanas. Queda abierta la derrota del sur. Mencionar aquí que Gabriel de Castilla, saliendo a la mar, es arrastrado hasta la Antártida. Es el primer europeo, el primer ser vivo, humano, en llegar a la Antártida. La mar. ¿Dónde empieza la mar y dónde acaba? Empieza en un principio sin final, en un lecho de espuma y sal batidas con la humedad de un líquido cristal. Quizá nació del llanto de los dioses, tal vez en las pupilas de las náyades que destilan su derretida sal. ¿Que dónde empieza la mar y dónde acaba? Empieza en el asombro de los ojos y acaba en una orilla sin final. Asombro el de nuestros ojos aún hoy al contemplar las páginas que en la orilla sin final de la historia aquellos españoles escribieron. El primero, perdón, es que me roba minutos, luego se lo enseño. Primero desde la propia España, más tarde desde la Nueva España hicieron falta 5 expediciones y 40 años para ir y volver al confín. De Magallanes Elcano ya les han hablado suficiente, solo reiteraré lo que el vicealmirante Orcada dice. Es la decisión del Elcano de continuar el viaje la que da sentido a esto y la que proporciona futuro a este descubrimiento y si quieren, luego les hablaré del punto Nemo que hay, que demuestra la inmensa soledad del Pacífico. El intento de Espinosa de regresar a Nueva España, fracasado. García de Loís Elcano
se va la casa de contratación a La Coruña durante unos años, puesto que el comercio del clavo, de las especias, era floreciente con el norte de Europa, Flandes y demás. Aparte que los financiadores, como antes dijeron, burgaleses, les venía mucho mejor el bendito beneficio material tener la casa de contratación ahí arriba. Un jovencito Urdaneta que se va a foguear con el Cano, pero llegados allí, Aternate Portugal hace valer sus derechos sobre la zona, ya que no estaba claro que aquello fuese español o Portugal, o portugués. Era la historia, el futuro ha demostrado que estaba en el hemisferio portugués. Bien, en esa zona se encuentran así unos centenares de españoles y de portugueses peleando allá, en el confín, por los derechos de su patria y de su rey. El refuerzo que reciben los de Urdaneta no es suficiente y finalmente son hechos prisioneros, y solo con la noticia del Tratado de Zaragoza, en la que Carlos I vende lo que no es suyo y se queda con lo que tampoco era suyo, Molucas por un lado, Filipinas el otro, les permite retornar. Los siguientes viajes tienen mucho que decir, pero me permitirán que no lo haga. Saavedra, con los intentos de regreso que ahí les pongo, Lope de Villalobos, que bautiza las Filipinas, toma posesión uno de los suyos en el intento de regreso de Nueva Guinea, y por último, Lope de Legazpi, con un Urdaneta ya fraile, agustino, que ha consolidado lo que había aprendido en aquellos 10 años en las Molucas, es cuando el regreso a Nueva España tiene éxito y empieza a tener frutos la circunnavegación, que repito, impensables esos frutos sin la decisión de Elcano. Sobre este particular, la elección de los mandos es claro, doble objetivo. Legazpi, un administrador avezado para poblar Filipinas. Urdaneta, un hombre que sabía de lo que se trataba para el tornaviaje. No olviden, una nave de 500 toneladas y solo 350 hombres. Con ellos se queda Legazpi para fundar Manila, entre otras, unos años más tarde. De ellos se queda Legazpi con 150 para la ingente tarea de poblar Filipinas. Y llegado a Cebú, antes de emprender el poblamiento, le dice a Urdaneta: «Ala, regrese usted». Y Urdaneta lo hace con la nave más grande, con 200 hombres de dotación, y en la época adecuada que él había averiguado, cuál era la de los monzones de los que hemos hablado tiempo atrás. Logra el tornaviaje, y al llegar a Acapulco, dispone que alguien regrese y lo cuente para satisfacción. Esto es el regreso, el galeón de Manila, que pone en comunicación el comercio del Asia sudoriental con Acapulco y vía Acapulco, Veracruz, con las flotas de Indias. Coloca 3 continentes en comunicación, ergo la globalización. ¿Recuerdan los factores? Pues los tiene. Rutas marítimas seguras, galeón de Acapulco, flota de Indias. Redes comerciales continentales, grandes urbes y núcleos de población. Añadan lo que Portugal aporta en los 80 años de corona común y cabe lo del Don Juan, quien a cuento redujera. Nos quedaba un cuarto elemento, los mercados financieros integrados, la plata, de la que China era gran demandante, de las minas, de las cecas, de la ceca de Nuevo México. ¿Les recuerda algo las 2 barras con el mezclado, el símbolo del dólar? Pues estuvo el real de A8 ese tiempo en España en vigor, y miren dónde estaba utilizado, en Estados Unidos, hasta 1856, y se dice que en los bancos de la China, en 1911, había todavía esos millones de monedas. Es la plata la que decanta el comercio hacia aquí. Los siguientes viajes en esta zona
van poblando el océano de estelas, las cartas náuticas de nombres y el imaginario de leyendas. No me entretendré en ellos y cada uno da para un buen largo. Solo les mencionaré Isabel Barreto. Es que nunca fueron solos los españoles en aquella época. No, me temo que no, pater. 25 minutos lleva. Sí, pero es que espere, porque no era lo... Bien, les hablaba de lo que llevó a los españoles ahí, en el oriente, en la orilla asiática, mientras nosotros estábamos, esto 90 años más tarde, como antes mencionaron, Holanda, Inglaterra y los otros. Les menciono que el primer embajador en Europa vino por las rutas españolas y llegado el shogunato Tokugawa se rompen los contactos con Japón, pero quiero mencionarles, si me lo permiten, que España también dejó su huella en Taiwán, auxiliando a Portugal, dejó sus fuertes al norte de la isla. Las amenazas era donde yo contaba con los 5 minutos, no se las mencionaré, pero solo 4 galeones en 250 años, y eran navegaciones por derrotas fijas, los 12 norte, los 40 norte, y en fechas establecidas, y en solo 4 ocasiones fue tomado el galeón. Ahí las tienen. El norte llegan los rusos a Bering, se termina la exploración del norte en esas 8 expediciones, de las que solo cabría mencionar la de... solo mencionaré, no es que cabría, la de Malaspina y la altruista de Balbis para llevar la vacuna de la viruela a las Américas, el Pacífico y el Asia. En este tiempo, ya 1815, cuando los españoles de América deciden tomar en sus manos el timón de sus destinos, el último galeón no llega y se puebla el océano. Las teorías de Spengler y Toynbee acerca del auge, el crecimiento, auge y crepúsculo de los imperios nos explicarían lo inevitable de esto, pero si me lo permiten, un haiku del 16 lo explica más directamente. La vida, una vez nacida, no puede durar